te amo, levanto mis manos y te alabo. Aleluya, seguridad. Todo está bien. Nada es difícil. Con su mano todo está bien. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. ¿Quién como Él, hermanos? ¿Quién como Él? Nadie, absolutamente nadie. ¿Y quién como su pueblo? Ningún otro pueblo. Vamos a orar. Altísimo Señor, Dios Todopoderoso, en cuya presencia estamos, inclinamos nuestros rostros ante ti, nosotros, los redimidos de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo, seres que estuvimos corrompidos, perdidos, lejos de la verdad, muertos en delitos y pecados, en sepulcros denominacionales. Pero el gran sol de justicia, Jesucristo, se levantó de entre los muertos y llamó nuestros nombres, porque somos el resto de la simiente que tendría que ser manifiesta en esta hora. De estas cosas, Señor, nosotros no teníamos ningún conocimiento, pero enviaste un hombre que te amó y se quedó solo con esta verdad. Y por su fidelidad nosotros estamos aquí en esta hora, Señor, repitiendo lo que Él nos enseñó, porque lo que Él nos enseñó está respaldado en las Escrituras. Señor, doblamos nuestras rodillas espiritualmente ante ti, ponemos nuestro corazón en tu altar y pedimos que en esta hora, Señor, tú desciendas en nuestro medio, que podamos ser capaces de ponernos a un lado y dejarte a ti tomar el primer lugar, entrar tú en la escena y partir el pan para nosotros, Señor, en la porción que cada uno de nosotros la necesita, y que podamos reconocerte, que nuestros ojos puedan ser abiertos y podamos verte en nuestros medios, Señor, y podamos correr y testificar que el resucitado nos ha aparecido. Señor, ayúdanos en esta hora. Señor, dependemos de ti. Nosotros no somos capaces de hacer nada, pero tú prometiste, Señor, velarte en cuerpos humanos, en pieles humanas, para hablar y para recibir tu palabra. Tú prometiste eso. Oramos, Señor, que tú puedas glorificar tu nombre una vez más, porque es tu promesa, que puedas exaltar tu nombre, que puedas bendecir a tu pueblo, que puedas hacer cosas para el beneficio, para el avance de tu causa. Nosotros nos ofrecemos a ti en esta hora. Nos colocamos, Señor, bajo la autoridad de tu Espíritu Santo. Nos sometemos, Señor, ante ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19. Vamos a tomar... no importa si yo me repito, hermanos, así que les quiero pedir perdón por eso, si es que repito algunas cosas que ustedes hayan escuchado o me hayan escuchado decir o a su pastor decir, pero es bueno que podamos remachar cosas. Así que Apocalipsis capítulo 19, usted sabe, el hermano Branham dijo que la novia se fue en el capítulo 3, no le vemos en el capítulo 4 y le vemos en el capítulo 19. Entonces voy a ir al capítulo 19. En el verso, pudiéramos leer todo, pero vamos a leer el verso 7 hasta el verso 10. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente. Porque el lino justo, disculpe, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra y oramos que tú nos puedas dar la guianza, Señor, para que podamos traer las palabras correctas del pensamiento que tú tienes para nosotros ser alimentados, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Primero quiero decir que estoy contento de estar otra vez aquí en medio del pueblo del Señor. Nuestro hermano Felipe es un tremendo siervo del Señor. No lo digo como un cumplido por estar aquí en la casa, en el tabernáculo de él, en la iglesia local, sino porque así es la verdad. Y he testificado con los pastores aquí de Ecuador, a quienes respeto grandemente porque el Señor nos lo dio como amigos en esta jornada final. Todos estos siervos del Señor a los cuales me siento, ¿qué puedo decir?, privilegiado de ser parte del ministerio con ellos, ser amigos con ellos. Y entonces el conectarnos con Felipe y todos estos hermanos aquí, todos estos ministros, nuestro hermano Luis Carlos, nuestro hermano Emanuel, a quien el Señor nos dio el honor de conocerle. Y bueno, por hablar de los que son más distantes, ¿no? Pero y de aquí, de los amigos que el Señor nos ha dado ahora para sentarnos alrededor de la palabra, es un maravilloso tiempo. Así que quiero expresar mis respetos para todos ustedes, porque yo sé que ustedes pudieran estar aquí, pero Dios me concedió el honor, así que creo que el Señor nos puede ayudar. Así creemos, ¿verdad? Bien, entonces quiero hablar de un pequeño pensamiento, conversar un poquito con ustedes. Mi esposa me dice, ¿vas a predicar o vas a conversar? Bueno, voy a conversar. Quiero conversar de un tema del que estuve hablando, que yo le puse como un pensamiento, le puse las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Entonces, estas dos cosas son dos palabras diferentes. Las bodas del Cordero y las cenas de las bodas del Cordero son dos cosas diferentes. Nosotros las asumimos como que si fueran la misma cosa, pero no son la misma cosa, son dos temas diferentes. Hay momentos donde significan lo mismo. Ahora vaya pesando lo que digo. Hay momentos donde significan lo mismo, pero hay otros donde son dos expresiones de dos tiempos diferentes. Entonces, si el Señor nos ayuda, como pedimos, vamos a desarrollar el tema poquito a poquito. Bien, el más grande evento, hermano, que estamos esperando nosotros aquí es ser sacados. Es lo que estamos esperando. La razón por la que nos juntamos aquí, como dijo el pastor, no es porque queremos quedarnos, sino porque queremos recibir más indicaciones, más fe para poder ser sacados de aquí. Toda nuestra expectativa no está en quedarnos, toda la expectativa nuestra está en salir de aquí. Así que estamos mirando, esa es la razón por la que nos reunimos, para que Dios nos dé fe para ser sacados de aquí. El hermano Branham dijo que viene una hora suprema. Es el reto supremo. Esa hora suprema de la que él está hablando es el reto supremo. Él le llamó en otros lugares el tiempo de la apertura. Y para esa hora se necesitará gracia suprema. Gracia suprema nos dará fe suprema para esa hora. Y fe, dijo el profeta, que fe no puede venir sin, dice la Escritura, dijo Pablo y dijo el profeta, que no puede venir sino por el oír de la palabra. Así que por eso nos juntamos, para que Dios nos dé fe, que nos añada fe para esa hora suprema. Y que la añada por gracia, no por méritos propios. Cuando leímos esta porción de la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 19, está diciendo que a la virgen, a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y esas son las acciones de los justos. Ahora, hace algún tiempo atrás, yo pensaba que el lino fino representaba eso, las acciones justas mías. O sea, eran mis acciones justas. Eran tus acciones justas, porque son las acciones justas de los santos. Pero si el profeta dijo que es por gracia, entonces no pueden ser mis acciones justas, ni tampoco tus acciones justas. Pero cuando tú te pones ese vestido que Dios te dio, cuando te pones el vestido, cuando te pones la túnica que el Señor Jesucristo nos dio, lo cual es su palabra, cuando tú te pones eso, Dios te ve y dice, esa es tu acción justa. Él no puede ver más allá de tus acciones.
Él no está buscando qué fue lo que hiciste, qué fue lo que dijiste, qué fue lo que pensaste. No, Él ve el vestido que te puso y dice, esas son las acciones justas. Para mí, tú eres justo. El Señor, Pablo dijo que nosotros somos la justicia de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser la justicia de Dios? Porque Él nos vistió. No porque tengamos nosotros acciones justas. Nunca tendremos nada por nosotros mismos. Así que reposamos en eso, en que Dios me puede mirar a mí. Como estaba, no sé quién estaba diciendo, creo que fue Felipe o alguien estaba diciendo que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, Dios no nos mira a nosotros. Dios ve la obra que Él colocó en nosotros. En eso podemos reposar. Que estaban cantando, fue en la canción. Somos perfectos no por nosotros mismos, sino por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Bien, entonces son pequeños pensamientos como para entrar. Yo espero no demorarme mucho. ¿Está bien? Me tocan la campana si me demoro mucho, no hay problema. Bien, entonces, gracias hermano. Entonces, este gran tema del matrimonio, el hermano Branham dice que él habló del matrimonio muchas veces y había hablado muchas veces del matrimonio y siempre era algo especial hablar del matrimonio. Y cuando nos juntamos, hay temas donde nos podemos dormir. Bueno, si usted se duerme aquí no hay problema, está bien. Pero cuando hablamos de matrimonio es bien difícil dormirse, porque nosotros los que estamos casados vamos descubriendo cada vez más cosas respecto del matrimonio. Y nuestros jovencitos y nuestras jovencitas también están con la expectativa de que algún día ellos se encontrarán o ellas se encontrarán con su príncipe azul. Y entonces cuando hablamos de matrimonio, todos estamos en expectativa porque el amor del cual nosotros hablamos aquí es una sombra del verdadero amor. Porque la fuente de amor perfecto es el Señor Jesucristo. Y esa fuente de amor perfecto, Él quiso representarla en el tipo más perfecto que Él tiene, es en el matrimonio. La relación de un esposo con una esposa. Esa es la forma más perfecta que el Señor encontró para hablarnos de la relación que Él tiene con su pueblo. También Él es el padre y nosotros los hijos. También Él es el pastor y nosotros sus ovejas. También Él es el arquitecto y nosotros el edificio. También es todo eso. Todos los tipos son válidos. Pero la relación más cercana es la del matrimonio. Porque el hermano Branham dijo así: si Dios pudiera darnos algo más grande, aparte de la salvación, no hay. Pero después de la salvación, lo más grande que Él pudo darnos, dice, fue una compañera. Entonces, aparte de la relación de Dios y nosotros, la más grande relación es la del hombre y su esposa. Así que cuando hablamos de matrimonio, no solamente estamos hablando de que te lleves bien con tu esposo o con tu esposa, o que tengas un bonito noviazgo, o que tengas una bonita relación de galanteo, no, sino de que esa relación sea el reflejo de la relación de Cristo con nosotros. Por eso es que es importante esta relación. Y entonces toda la Biblia habla de este tipo. Cuando empieza hablando del matrimonio, y cuando acaba hablando del matrimonio. Por eso cuando vas a Apocalipsis capítulo 19 dice: gocémonos, alegrémonos, por fin han llegado las bodas del Cordero. Como si ese fuera el evento que se estuvo esperando. Y no es como si fuera, es el evento que se ha estado esperando por miles de años. Eso es Apocalipsis. Pero cuando vas al libro de Génesis, el primer matrimonio que Dios estableció fue el matrimonio de Adán y la señora Adán. Así que empieza con un matrimonio y acaba con un matrimonio. Empieza con el matrimonio del primer Adán y la primera señora Adán, y acaba con el matrimonio del postrer Adán y la postrera señora Adán. Empieza en el primer huerto del Edén y acaba en el postrer huerto del Edén. Ese primer matrimonio no era el primer matrimonio, era la sombra del verdadero matrimonio que se iba a realizar 6,000 años después. Pero Dios ya estaba revelando que su pensamiento era el matrimonio. Él estaba mostrándonos que el pensamiento que Él tenía era un matrimonio. Ahora, escuche, cuando Dios empieza a revelar ese pensamiento, no quiere decir que en esa hora Él estaba pensando en matrimonio. Ese pensamiento Él lo tenía antes de que el mundo fuera. Antes de que el mundo fuera, Él ya tenía ese pensamiento. Antes de que el mundo fuera, Él quería expresar los atributos que Él era en la eternidad. ¿Y qué era en la eternidad? Él era Elohim, el autosuficiente. No necesitaba nada para existir. No necesitaba aire, oxígeno, moléculas, materia, luz. No necesitaba, Él existía. Y el profeta dice, Él, absolutamente Él, solo, nadie más. Y el profeta dice, allá donde estaba Él, allí existíamos nosotros, los atributos de Él. Así que en la eternidad, el gran atributo no era solo Él.
El gran atributo era el atributo cabeza y el atributo cuerpo. Quiero que me siga. Es el gran atributo en la eternidad. No solamente era él masculino, sino que era él y ella, la cabeza y el cuerpo. Y él quiso que este atributo de la eternidad viniese y se materializase y llegase a ser el postrer Adán y la postrera señora Adán. Eso es lo que él quería. Ahora, escúcheme, para que pasara de la eternidad y llegara a ser en un mundo perfecto, en una tierra perfecta, el hombre, el esposo perfecto y la esposa perfecta, tenía que entrar un proceso. ¿Escucha? Él quiso que esto se materializara. ¿Quién era esto? Era él y ella. Eso era él. Así como cuando él colocó a Adán, el primer matrimonio, él quería que ese hombre viniera, el hombre se materializase, quería expresar. ¿Quién era el hombre? Era él y ella. No solo él, era ella. Anoche el Señor nos estaba hablando y estaba diciendo que el gran secreto del libro de Génesis no era el señor Adán. No, el gran secreto del libro de Génesis no era el señor Adán. El gran secreto del libro de Génesis era la señora Adán. Ese era el gran secreto. Ese secreto estaba guardado en el primer secreto, que era el señor Adán. Pero lo que el señor Adán estaba guardando era el secreto que tenía escondido allí. ¿Qué era? Era la señora Adán. Escuchan, así que entonces eso mismo que usted ve en el libro de Génesis, en la materialización del hombre, eso estaba en la eternidad. Dios tenía en la eternidad al verdadero señor Adán y a la verdadera señora Adán. Ese era el único atributo que existía. Y eso era lo que Dios quería que se materializara. Para que esto se materializara, Dios tuvo que venir al principio y trazar un plan. Y él entendió que la única manera que esto se hiciera tangible era que hubiera la caída. No había otra forma. Él dijo, yo quiero que esto, que es atributo, llegue a ser expresado. Pero la única manera que pase de atributo a ser expresado perfectamente, la única manera, el único camino es la caída. Y cuando él vino entonces, de la eternidad al principio, entonces él tomó cuerpo. Ese atributo tomó un cuerpo que le llevamos a llamar la teofanía. Y esos atributos que estaban dentro de ese gran atributo también llegaron a tener un cuerpo que le llamamos también las teofanías. Principio y fin de la dispensación gentil. El hermano Branham dice, y esos seres celestiales estaban allá escuchando el plan de redención cuando él les dijo, ustedes caerán, pero algún día yo me haré carne, yo me tabernaculizaré y yo los redimiré. Y dice, y aquellas estrellas resplandecieron de gozo sabiendo que algún día serían redimidos. ¿Están? No. Así que esos atributos ahora tenían un cuerpo, pero sabían que tenía que venir la caída. Entonces Dios colocó en la tierra el primer Adán, el primer matrimonio. Y entonces te das cuenta que cuando colocó el primer Adán, habría muchas cosas para decir, pero tengo que abreviar. Cuando colocó al primer Adán, lo colocó en espíritu y a la señora Adán allí, y luego al hombre en carne, luego hirió Dios a ese hombre, hirió el costado, sacó la costilla e hizo un cuerpo para esa mujer física. Y te das cuenta entonces cómo es que Dios desplegó allí mismo el plan de redención, porque ella fue la que cayó. Estaba hablando del matrimonio. Ella era la que tenía que caer. Por eso es que allá en el cielo Él les dijo, yo los redimiré. Así que ellos sabían que iban a caer. Dios empieza con ese es el primer matrimonio que ves. Por eso es de que tú te encuentras, tú recuerdas de que el hermano Branham habló de las 7 visiones sobresalientes. Y una de las 7 visiones sobresalientes, la quinta visión, tiene que ver con la inmoralidad de la mujer. Cómo es que ella abandonó su lugar, empezó a tomar la posición del hombre, empezó a desnudarse y por esa causa todo llegó a ser una perversión. Eso son los días de Noé. El hombre pervirtiéndose, la mujer desnudándose, la condición en la que llegamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del día en el que estamos nosotros. El matrimonio ha llegado a ser una historia. Para el mundo el matrimonio no existe, es una burla. Lo que tú ves como matrimonio hoy día es una burla del pensamiento que Dios tenía. Satanás, lo que quiere hacer Satanás es burlarse del gran misterio que Dios tiene, el más grande misterio, el matrimonio. Está haciendo una burla, una mofa. No hay tal cosa como el matrimonio. Igual como el profeta dice, el diablo, de acuerdo al libro de Pedro, está haciendo una mofa del rapto. ¿Dónde está la venida del Señor? Dice, aparecerán los burladores. ¿De qué se burlan? Del rapto. Igual han aparecido burladores que se burlan del matrimonio.
Porque si se burlan del matrimonio y se anula el matrimonio, no existe rapto. Porque el rapto es solamente para la esposa del Cordero. Si anula el matrimonio, anula rapto. Entonces te das cuenta por qué Satanás tenía que meter la perversión. ¿Por qué entonces el profeta predicó espíritus o los ungidos de los últimos días? ¿Qué iban a hacer los ungidos de los últimos días? Quebrar el poder del matrimonio verdadero. Si quiebran el poder del matrimonio verdadero, no hay rapto para la iglesia. Falsos ungidos le hacen creer a la iglesia que están casados con Jesucristo. Y esa gente está creyendo que se va a ir en el rapto y no se va a ir en el rapto. ¿Por qué? Porque no están unidos al verdadero marido. Entonces, cuando hablamos con los pastores decíamos, necesitamos ser precisos en esta hora. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de ser sacados de aquí. Y necesitamos ser serios, estar convencidos, yo soy el que me voy. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, todos los matrimonios que hay, y yo quiero enumerar algunos para poder desarrollar mi tema. Y digo, si no lo desarrollo, no importa, me disculparán, pero la intención es esa. Entonces, vea, no se vaya a olvidar. Entonces, el secreto de Dios, lo que Él quería lograr es un matrimonio. El profeta predicó, Cristo es el misterio de Dios revelado. Dios metido en Jesucristo. Jesucristo metido en la iglesia. Cristo y la iglesia yendo al milenio, al huerto de ley. ¿Qué es eso? Matrimonio. Cristo es el misterio de Dios revelado. El profeta dijo, en otra palabra dijo, es el matrimonio. ¿Están? Bien, gloria al Señor. Entonces, hablemos un poquito de algunos matrimonios, porque todos los matrimonios que tú ves en el Antiguo Testamento son una sombra del verdadero matrimonio. Fueron dejados ahí para que supiésemos cómo es el matrimonio del Señor. Todos los novios que tú ves o todos los esposos que tú ves en el Antiguo Testamento son una sombra del verdadero esposo, el cual es Jesucristo. Y todas las esposas y novias que ves en el Antiguo Testamento son una sombra de la verdadera esposa. Entonces, ahora, cuando tú vienes, encuentras en los días de Enoc. En los días de Enoc tú encuentras el primer matrimonio, otro matrimonio. Te voy a decir, en los días de Enoc, sí, en los días de Enoc hubo un matrimonio. Era la piedra de corona con la pirámide. Claro, en ese día no se colocó la piedra de corona. ¿Por qué? Porque era una profecía que en ese día, era una profecía de ese día, que cuando viniese el esposo iba a ser rechazado. Pero algún día esa pirámide iba a recibir su piedra de corona. Y Enoc la hizo. ¿Quién era Enoc? El séptimo. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba profetizando Enoc? Que algún día el cuerpo, el cual es la iglesia del Señor Jesucristo, recibiría la cabeza sobre ella, la piedra de corona. ¿Cuándo sería que la piedra de corona asentaría sobre el cuerpo piramidal? ¿Cuándo sería? En la séptima edad. ¿Por qué? Porque Enoc fue el que se fue en el rapto. ¿Quién se va en el rapto? La esposa se va en el rapto. ¿Están? Entonces tú vas viendo los tipos. Dios está dejando pistas para que no nos demos cuenta cuándo es que va a ocurrir el matrimonio para ser raptado desde aquí. El matrimonio y el rapto no podían suceder en los días de Pablo. Porque Pablo sabía que en sus días se colocaron los fundamentos, el fundamento de la pirámide, fe. Él colocó la primera piedra y dijo, mire el resto cómo sobreedifica. Yo coloco fe. El que coloca ciencia, virtud, templanza, paciencia, mire que sobreedifique sobre esto. Estaba hablando de cómo es que la esposa tenía que crecer. ¿Están? Ese es el matrimonio. ¿Dónde iba a suceder? Día de Enoc. ¿Está bien? Avanzamos un poquito y encontramos a Abraham. ¿Cuándo fue que Abraham se casó? ¿Dónde fue que se casó? ¿Quién era Abraham? Salió de Mesopotamia. ¿Con quién se casó? Con Sara, su hermana. ¿Cuándo fue que se casó? Cuando recibió el cambio de nombre, cuando recibió la H. Disculpe, no hablando de matrimonio. ¿Cuándo fue que ese matrimonio cumplió la promesa? Cuando el nombre fue cambiado. Apartas a Sara, apartas a Abraham y encuentras a Isaac. ¿Cuándo fue que Isaac se casó? Al caer la tarde. ¿Cómo fue que se casó? Abraham llamó a Eliezer, un gentil, un damaseno, cuyo nombre tenía 7 letras, y fue a buscar a una muchacha en el otro lado que se llamaba Rebeca. ¿Recuerdan, no? ¿Qué fue lo que hizo Eliezer para allá? Llevó los camellos, el Espíritu Santo. ¿Qué llevó con los camellos? Llevó los dones y los vestidos. ¿A quién le dio los dones? A los hermanos. ¿Y a quién le dio el vestido? Se lo dio a Rebeca. ¿Cómo sabía Rebeca? ¿Cómo sabía Isaac la talla de Rebeca? Predestinación. ¿Cómo sabía Dios que esta palabra iba a calzar en nuestro corazón? Para eso nacimos. Gloria al Señor. Amén. Y usted cuando ve esas cosas, ¿cuándo fue? Al caer la tarde. Había un profeta gentil, 7 letras, exactamente lo mismo como nosotros. Y cuando ese profeta fue para allá, para la tierra de Mesopotamia, de donde había salido Abraham, cuando fue para allá, dice, usted lee la Biblia, el hermano Branham predicó escogiendo una novia.
Y predicó escogiendo una novia después que predicó casamiento y divorcio. Lo voy a utilizar después esa expresión. Pero cuando fue para allá a escoger una novia, entonces este Damaseno, Eliezer, cuando llegó para allá, lo primero que hizo fue llegar al pozo de agua. Se puso de rodillas y clamó y dijo: Señor, la doncella a la que yo le pida, dame un vaso de agua para beber, que ella me diga a mí: toma y también daré de beber a tus cabellos. Ella será la que tú has escogido para esposa de mi Señor. Cuando vino Rebeca, le dijo: ¿me podrías dar un vaso de agua? Eso era un atrevimiento. Un extranjero hablándole a una jovencita podría ser, no sé si la palabra aquí es mañoso, no sé, alguien que quiera aprovecharse de esta doncella. Pues, ¿qué tienes usted, viejo atrevido? No, pero no fue así. No fue así. ¿Por qué? Porque esa era la oración. Recuerda, una comisión de Dios. Entonces, la oración de él fue: la doncella a la que yo le diga. Eso no lo había escuchado Rebeca. Eso era la palabra escrita, vamos a decir. Esa es la palabra escrita. La doncella que diga, a la que yo le diga, dame un vaso y me diga. Tenía que haber otra palabra que no estaba escrita. Tenía que haber una palabra predestinada que respondiese. Porque hermano Branham dice que la palabra escrita y la palabra predestinada se juntan. Hay una palabra escrita para una hora específica. Y tiene que haber una palabra predestinada para contactar esa palabra escrita. Cuando salió la expresión de Eliezer, dijo: dame para beber, salió la palabra predestinada. Dijo: bebe y también traeré para tus camellos. Esa es la palabra escrita y la palabra predestinada encontrándose. ¿Cuándo fue que sucedió eso? Al caer la tarde. ¿Cuándo era la profecía que vendría la luz para nosotros? Al caer la tarde habrá luz. Más tipos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Por qué Dios dejó todos estos rastros? Para acumular fe en nuestro corazón, para que no estemos dudando, para que digan: este es tu tiempo, tú eres la mujer, a ti vino Eliezer, este es el séptimo día, esta es la séptima edad. Tuvimos un hombre como Enoc. Cuando el hermano Branham predicó la estatura del varón perfecto, dice: Dios me envió no a edificar una organización, a edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. Tuvimos un Enoc que nos habló de fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia. ¿Quién fue? El hermano Branham. O mejor dicho, Jesucristo en el hermano Branham. ¿Está bien? Porque Enoc no solamente es un tipo del hermano Branham, sino un tipo del cuerpo que se ve en el rapto. Ese es cuando ves el tipo de Rebeca y Eliezer. Saltas un poquito más, o saltemos un poquito más, y puedes encontrar el matrimonio de José y Asenat. ¿Están acá todavía? No se vayan. Quédense aquí. Pues es el tipo de José y Asenat. ¿Cuándo fue que José se casó? Después que sus hermanos lo rechazaron. Cuando sus hermanos lo rechazaron, él fue para un pueblo gentil a conseguir una mujer. ¿Cuánto tiempo permaneció en ese lugar? 2000 años. ¿Están no? 2000 años para conseguir una esposa. Y cuando consiguió a esa esposa, él tenía que despedirla al palacio antes que se diera a conocer a sus hermanos, los 144,000. ¿Puedes ver a los judíos en su tierra? Claro que sí. 70 años en su tierra. Ya recibieron a Moisés y Elías. Todavía, antes que reciban a Moisés y Elías, su esposa Asenat tiene que haberse ido de aquí. ¿Cuándo fue que José encontró esa mujer? ¿Cuándo fue que José se casó con Asenat? En un tiempo de crisis económica. Preguntamos hace un ratito: ¿hay hermanos de Venezuela aquí? Seguro. ¿Por qué es? Crisis económica, política. ¿Cómo está Ecuador? Tiene crisis económica. ¿Cómo está Perú? Tiene crisis económica. ¿Cómo está Estados Unidos? Crisis económica. En todo el mundo. Leí un anuncio ahí: ya nos consumimos los recursos del 2019. Ya se acabó. Estamos consumiendo lo que pertenece al 2020. Estamos en una crisis. En ese tiempo de crisis económica, debacle económico, déficit económico, en ese tiempo tú lees, había hambre, 7 años de hambre, 7 años de escasez, la gente pereciendo buscando dónde estaba el pan. Lo mismo que acaba de decir en la oración el hermano: gente buscando pan, gente buscando agua, pero nosotros estamos buscando por un pan verdadero y por un agua verdadera, y hemos encontrado el lugar. ¿Por qué? Porque somos Asenat somos Asenat que se ha casado con José. ¿No es este el tiempo? Estamos hablando de tipos y sombras. Entonces, no puede ser que calce el tipo de Adán. Sí, pero ¿y el tipo de Sara? ¿Y el tipo de Rebeca? ¿Y el tipo de Asenat? Son demasiadas coincidencias. No son coincidencias. Fueron rastros que Dios dejó para decir: estoy hablando de ti.
Entonces no estés esperando que la economía mejore. La economía no va a mejorar. La economía tiene que empeorar. ¿Estamos o no? Pasamos a otro. Veamos otro tipo. Tengo un mensaje aquí. Tengo varios mensajes, mejor dicho. Pero tengo uno aquí que se llama Las bodas del Cordero. El hermano Branham lo predicó en el año 62. Y en este mensaje, el hermano Branham dice, párrafo 147, dice, el libro de Esther, bodas del Cordero. El profeta tomó como tipo a Esther casándose con Asenat. Si usted con Asuero, gracias. Si usted se va y lee este mensaje, usted va a ver cómo es que el profeta toma el tipo para hablar de esto, las bodas del Cordero. Cómo es que había un hombre que se llamaba Asuero y se casó con una muchacha que se llamaba Adasa. Ella se llamaba Adasa, pero para casarse con Asuero tuvo que cambiar de nombre. ¿Por qué? Porque exactamente fue lo que pasó con nosotros y lo que pasó con Abraham. Antes de que Abraham y Sara pudieran recibir al hijo prometido, tuvieron que recibir un cambio de nombre. La H fue colocada. Y exactamente para que Adasa se casara con Asuero, ella tenía que tener un cambio de nombre. Tenía que saber que ella no pertenecía a la tierra, porque Adasa es una planta de la tierra. Ella tenía que saber que aunque había nacido en la tierra, su origen era de las estrellas. Por eso que su nombre es Esther, que significa estrella. Ella conoce que aunque nació aquí en la carne, su verdadero origen está en el cielo. Ella era una teofanía antes de estar aquí. Ella tiene que saber que tiene una representación ahí en el cielo, tiene una casa ahí en el cielo, tiene un cuerpo ahí en el cielo, se llama teofanía. Y esa teofanía, dijo el profeta, significa logos, palabra. Aleluya. Esa Adasa sabe que antes de ser Adasa, ella ya era palabra. Son las convicciones que tiene que tener la novia. Podemos mirar lo que somos, esta carne. Podemos mirar que nacimos en Perú o en Chile o en Venezuela. Podemos decir mi familia es Montalbán o Chiriboga, lo que sea. Eso es lo que decimos en la carne, pero tenemos que romper ese velo, ir más allá de ese velo y saber que somos estrella. Gloria al Señor. Cuando esas cosas empiezan a romper, esa claridad empieza a romper en nosotros, entonces sabemos, el matrimonio está aquí. Asuero no se casó con Adasa. Asuero se casó con Esther. Recibió un cambio de nombre. ¿Están? ¿Cómo fue que se casó? Si usted recuerda, si usted va y allá y revisa, gloria al Señor, pues le digo, ya se me va el tiempo a mí cuando empiezo a decir todas estas cosas. ¿Cómo fue que se casó Esther? Ella fue llevada por su tío allá. Le digo, no descubras el misterio. Espera que él te llame. Fue colocada con las otras vírgenes, otras iglesias. Habían 5 prudentes y 5 fatuas. Fue metida con otras mujeres que también decían que eran la esposa también que ansiaban ser la esposa de Asuero. Y todas vivieron con Asuero. Recuerda, ¿y por qué Asuero estaba buscando una esposa? Vaya aquí, léalo. Dice, las mujeres pentecostales. Dice, ¿por qué? Porque la iglesia pentecostal se descarrió y tuvo que divorciarse de la iglesia pentecostal. ¿Quién se divorció de la iglesia pentecostal? Asuero. ¿Por qué se divorció? Porque cuando él la mandó a llamar, dijo, quiero presentarte aquí, quiero exhibir, quiero ver, quiero que vean la gloria en ti. No quiso venir. Dice el profeta que ella se sentía humillada de ese llamamiento. Era una humillación para ella que Asuero la llamara. Y no vino. ¿Cómo la mandó a llamar? Dice que envió 7 mensajeros a llamarla. No vino. 7 mensajeros. ¿Por qué tienen que ser 7 mensajeros? Porque nosotros sabemos que el mensaje de Dios vino a través de 7 ángeles que vinieron a la tierra. 1963. ¿Qué fue ese mensaje? El hermano Branham dice, los sellos fueron abiertos, los truenos rugieron, nuestros nombres fueron llamados. ¿No dijo eso el profeta? Los truenos rugieron para llamar nuestros nombres. Basti no quiso venir porque su nombre no estaba ahí. Ella no podía venir, no podía responder al llamado. Pero ¿quién vino? Vino Esther, porque fue el nombre de Esther el que fue llamado. Ahora, vamos a dejar estas cositas, porque si cositas no, son tremendas cosas que pudiéramos ir abriéndolas más y más y sería muy, muy grandioso el cuadro.
Pero todos estos tipos están mostrando de ese matrimonio que él quiere llevar a cabo aquí. Él quiere lograr ese matrimonio aquí con nosotros. Ahora miren, vamos a decir algunas cosas. ¿Cuándo fue que se casó Esther con Asuero? Dicen, yo estaba conversando con los hermanos un poquito. Estábamos diciendo de que en esa ciudad piramidal, gloria al Señor, en esa ciudad piramidal que es la esposa del Cordero, existen niveles, pero esos niveles no significan que una persona es más importante que otra. No, son solamente lugares que Dios asignó por razón del tiempo en el cual Dios permitió que nos expresáramos. Tenemos a Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham. ¿Cierto? Si se tratara de importancia, el menos importante sería Pablo. Y si se tratara de importancia, el más importante sería William Branham. Y el pueblo más importante serían los que creen en William Branham, y los menos importantes los que creyeron en Pablo. Pero de esos mensajeros, ¿quiénes fueron los que tenían el nivel más elevado de la palabra? Fueron Pablo y William Branham. Ireneo no era un profeta. Ireneo solo tuvo una lucecita, conversábamos con los hermanos. Una pequeña lucecita, y esa lucecita fue: el justo vivirá por la fe. No tenía más. No tenía más, eso fue Lutero. Pero tuvo un montón de errores pero terribles. Lutero decía que el libro de Apocalipsis no debería de estar en la Biblia. Lutero decía que el libro de Santiago era pura paja. Decía que el único evangelio que debería de estar en la Biblia era el libro de San Juan, porque Mateo, Marcos y Lucas no hablan nada. Y por último es el libro de Esther, que es puro paganismo. Habría que echarlo en el río, que se lo lleve el agua. Todas esas cosas dijo Lutero, y era una de las estrellas de Dios. Así que no se trata de niveles de importancia, sino la luz que Dios le dio. Pero cuando viene el profeta, dice Esther, el misterio de las bodas del Cordero. Y Lutero lo quería votar. Cuando tú vas a la Biblia, encuentras que Esther está entre el libro de Esdras y Nehemías y entre el libro de Job. ¿Cierto? Esther es la reina que aparece ahí. Y reina aparece antes de Job y después de Esdras y Nehemías. Si aprendí estas cosas, muchas cosas Dios me ha bendecido aprendiendo. Esdras y Nehemías es el tiempo de la restauración. Si hablas de los judíos, es el tiempo en que los judíos están regresando. ¿Han regresado los judíos? Sí. Job es el libro de la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive. Si el árbol muere, yo sé que aunque esté seco, si hay humedad, si olfatea humedad, echa otra vez brotes y crece y se vuelve un árbol nuevo. Pero ¿y si el hombre muere? ¿Volverá a vivir? Y trajo la respuesta al final: yo sé que mi Redentor vive. Entonces habló de la resurrección. Así que antes de la resurrección, y acabamos de hablar, ¿cuántos terremotos dijo el hermano Felipe? 30,000, 80,000 terremotos. 80,000 terremotos, diciéndole a la novia. ¿Qué le dicen a la novia? Esos 80,000 terremotos, ¿qué están diciéndonos a nosotros? No terremotos en Hawái, no terremotos en Rusia, no terremotos en Perú, terremotos en Estados Unidos. Un gran terremoto en California. ¿Qué nos están diciendo a nosotros? Que la resurrección, que el terremoto de la resurrección está llegando. Ahora escúchame esto, hermano. La resurrección no puede ocurrir a menos que la novia haya llegado al nivel de fe para que la resurrección tome lugar. Así que si ves terremotos cada vez más rápido, más frecuente, más fuertes y más fuerte, quiere decir una sola cosa: que la fe de la novia para la resurrección está creciendo. No significa otra cosa. ¿Me escuchan? No le tenga miedo a los terremotos. No, los terremotos no son para asustarnos. Los terremotos son para decirnos: hermanos, estamos creciendo. Nuestra fe para que los hermanos que están durmiendo se levanten está creciendo a ese punto. Eso es lo que dice. ¿Están? Y entonces cuando lees Job, habla de la resurrección. Antes de la resurrección, ella ya está casada. No es que nos vamos a casar. Tenemos que estar casados ya. Entonces, son cosas que tienen que estar claras para nosotros. Porque tenemos la expresión de novia y esposa. Y a veces porque decimos novia pensamos que no estamos casados.
Pero tenemos que saber que nosotros somos la esposa del Cordero. Pero también sabemos, ahora, más tardecito, si el Señor me ayuda, vamos a ver por qué también se le dice novia a ella. ¿Por qué siendo esposa podemos decir somos novia? ¿Por qué razón? Porque parece algo contradictorio. Si soy esposa, ¿cómo voy a ser novia? Pero si el Señor me ayuda, vamos a llegar ahí. Vamos a ver si el Señor. Pero vamos poquito a poquito. Entonces usted se da cuenta cómo es que, entonces si nosotros venimos posicionalmente aquí, ¿cómo es que llegaron los judíos allá a su tierra? ¿Cómo llegaron? Tuvo que venir primera guerra y segunda guerra. Tuvo que venir primera y segundo ay. Las trompetas tienen que haber sonado. ¿Qué son Esdras y Nehemías? Las trompetas que han sonado. Son la primera guerra y la segunda guerra empujando a los judíos a su tierra. ¿Qué es Job? La resurrección después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la resurrección. La novia aquí tiene que saber, yo soy la esposa del Cordero. Tienes que saberlo. El hermano Branham dice, en un matrimonio lo primero que hay es una decisión. Tienes que decidir, ¿te quieres casar conmigo? ¿Me aceptarás como tu esposo? Sí, sí. Entonces lo próximo son las promesas hechas en la iglesia. ¿Tomas a este hombre como tu esposo? ¿Prometes amarlo solo a él? Sí. ¿Prometes amar a esta mujer solo a ella y unirte a ella? Sí. Entonces ahora tú te llamas como él. Tomó el nombre. Cuando ella sale, ella dice, yo soy la señora fulana de tal. Ella sabe, no está suponiendo, ella lo sabe. Entonces, la iglesia tiene que saber lo mismo. Ella tiene que saber que las virtudes de él están en él. Ahora, déjeme, quiero decir algo aquí. Gloria al Señor. ¿Está disfrutando esto o no? Los que se han dormido, levanten la mano, por favor. Gracias. El hermano Branham dice que cuando llegó el turno para Rebeca, dice así, que cuando llegó el turno para Rebeca, ella estaba mirando allá a lo lejos y vio un hombre levantarse. Vio un hombre allá venir. Y cuando ella lo vio, algo le dijo. ¿Será él? Parece que es él. Pero ella no lo conocía. El único que conocía al esposo era Eliezer. Y entonces fue a Eliezer y le dijo, Eliezer, ¿quién es ese varón que yo veo allá? Dijo, ese es mi señor Isaac. Cuando escuchó que ese era Isaac, su prometido, su esposo, ella tomó el velo y se cubrió. ¿Por qué? Porque ella sabía que esa era su autoridad. Se estaba colocando bajo la mano poderosa del Señor. Humillado bajo la poderosa mano del Señor. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, voy a incluir esto porque es algo que el Señor me enseñó recién. Porque yo por muchos años, y es bonito decirlo así, por muchos años yo enseñaba y creía que el velo significaba la virginidad de una mujer con la que tiene que casarse, lo cual está bien, es un bonito significado. Pero cuando tú vas a lo que el profeta y la Biblia identifica, no dice que significa virginidad, no, dice que significa las llaves de David. Dice que significa las llaves de David. ¿Y qué son las llaves de David? Es lo mismo que dice en Isaías capítulo 9. Dice, y el principado sobre su hombro. Las llaves de David están en su hombro, no en su mano. No están a su cintura, dice, la tiene en su hombro. Y cuando vas a Isaías 9, dice, y el principado sobre su hombro. Y el profeta dice, eso, usted va a la exposición de las edades, dice, eso alude a la costumbre de la ceremonia matrimonial en el oriente. Cuando la novia se quitaba el velo y lo colocaba en el hombro derecho del esposo y le decía, ahora tú eres mi Señor, tú velarás por mí, yo te pertenezco a ti. Y cuando el hombre aceptaba eso, decía, yo solamente puedo abrir y cerrar, nadie más. Yo soy el único que tiene derecho sobre ti. Yo soy tu esposo, no le perteneces a ningún otro hombre. Eso es lo que significaba el velo. Y cuando ella se colocó el velo, significaba eso. Ese es mi Señor. Voy a colocar esto en algún día sobre su hombro. ¿Están? Nosotros tenemos que saber esas cosas. Porque Dios nos colocó a nosotros ese velo. No por obras justas que nosotros tuviéramos, sino por gracia. ¿Cuántos de nosotros somos como la samaritana? ¿Cuántos de nosotros somos como la samaritana a la que Jesucristo le dijo, ve y trae a tu marido? Dijo, no tengo marido. Matrimonio. Ve y trae a tu marido. Ahora, ¿sabe que es una cosa extraña que Jesús haya ido por Samaria? Porque dicen que para ir de Jerusalén a Galilea, para ir de Jerusalén a Galilea, Jerusalén estaba abajo y Galilea estaba arriba. Para ir de Jerusalén a Galilea, a Nazaret,
había que hacer un desvío para no entrar en Samaria, porque si entrabas en Samaria te contaminabas. Así que Jesús dijo, es necesario que yo vaya por Samaria. Y en vez de esquivar, se fue directamente a Samaria. Por eso cuando se encontró con la samaritana y Jesús le dijo, dame de beber, le dijo, ¿cómo tú me pides a mí? Si tienes apariencia de judío, de haber ido a adorar al templo en Jerusalén. Y ustedes y nosotros no nos vemos redimidos de todo linaje, de toda sangre, de todo pueblo. Ustedes y nosotros ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que en este monte somos pueblos diferentes, no nos juntamos. Digo, dame de beber. ¿Se recuerda o no? Todo ese drama para mostrar cómo es que Dios, cuando viene el tiempo para alcanzarte, Él no está mirando a dónde pertenece, Él está viendo la representación que está en tu alma. Amén. Gloria al Señor. Entonces tengo que saltear cosas, como le digo, porque si no, no creo que vamos a llegar de todas maneras, pero vamos avanzando. Y entonces también te encuentras en el libro de los Jueces otro matrimonio. Un hombre que se llamaba Booz, que significa fortaleza. Eso significa voz. Y una mujer que se llamaba Ruth, que ni siquiera está en las tierras de Belén, ni siquiera está en Israel, es una pagana allá en Moab. Nació de un incesto. Su papá, su primer papá y su primera mamá eran papá e hija. Un nacimiento incestuoso. Nunca deberían tener parte allí. Pero Dios envió allá, en ese lugar, envió para allá unos hombres que a causa de la depresión fueron a parar por allá. ¿Quiénes fueron para allá? Noemí, Eliezer, Kelión y Malón. Fueron para allá y allá se casaron. Allá Kelión y Malón se enamoraron de estas mundanas. ¿Cierto? Unas mundanas. Bueno, pero era parte del plan del Señor. ¿Por qué? Porque el plan incluía caída. El plan era redención. Y allá se casó Kelión y Malón. Y Dios envió una guerra y una segunda guerra y mató a Kelión y Malón. Primera y segunda guerra mundial. Fueron muertos. Y quedó viuda Noemí, a Ruth y Orfa. Y entonces, después de esa primera y segunda guerra mundial, murió Kelión y Malón. Las almas debajo del altar. Quinto sello. Llegó una voz allá donde está Noemí. A donde está Noemí. Y dice, Dios ha visitado Belén. Hay pan otra vez en Belén. Y cuando oye eso, Noemí dice, ¿qué hago aquí muriéndome? Primera guerra, segunda guerra, las trompetas empujan a Israel a su tierra de regreso. Y empieza a salir Noemí de allá. Y cuando sale, también salen estas dos gentiles con ella. Salen con su palito y su maleta. Dejando su tierra. Y Noemí se para. Otra vez la palabra escrita encontrándose con la palabra predestinada. Les dice, ¿a dónde van, hijas mías? ¿Para qué van conmigo allá? No tengo tierra, no tengo hijos con quienes se casen. ¿Qué va a hacer de ustedes? Van a mendigar. Quédense aquí, regresen a su tierra, a su familia, a sus padres, regresen allá. Pero la que me diga, vive Jehová que no te dejaré, sino que a donde fueres iré yo, donde mueras moriré yo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Eso no está escrito. Estoy haciendo un drama porque eso era. Cuando Noemí dijo, hijas, ¿a qué se van a ir? Regrésense, por favor. No, van a sufrir para allá. Orfa lloró. Dijo, sí, tiene razón, mami. Y se regresó. Y Noemí siguió su camino. Y cuando siguió su camino y volteó, ahí estaba Ruth. ¿Por qué? Porque para Ruth fue la prueba a ver si es que ella se quedaba con la palabra. Escuche, no primer jalón, no segundo jalón, no sanidad, no discernimiento. ¡La palabra! ¿Están? No. Entonces, ¿cuándo fue que ella vino? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué encuentras después de la Segunda Guerra Mundial? Israel está en su tierra. ¿Quién es Israel? Noemí. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Dios le dice a un profeta, ve con un avivamiento de sanidad divina a todo el mundo para atrapar a las personas. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Buscando a Ruth, la gentil. ¿A dónde vino Ruth? Ella vino a Israel, pero ¿a qué parte? ¿A Dan? ¿A Manasés? ¿A Efraín? ¿A Neftalí? ¿A dónde fue que llegó? ¿Por qué tuvo que ir? ¿Por qué se tuvo que casar con ¿Por qué se tuvo que casar con uno de la tribu de Belén? De Judá. Tuvo que llegar a Judá. ¿Y por qué estando en Judá no se quedó en cualquier lugar? Tuvo que ir a Belén. ¿Y por qué estando en Belén no fue a cualquier campo? Se fue al campo de Boz. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué se llama? Predestinación. Hermanos,
más de 7,000 millones de personas. Somos más de 7,000 millones de personas. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué no eres católico? ¿Por qué no eres pentecostal? ¿Por qué no eres unitario? ¿Por qué estás aquí oyendo las palabras que un profeta nos predicó? ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué fue lo que nos trajo? ¿Qué es lo que nos hace ver con claridad estas cosas? ¿Por qué no lo llamamos locura? Hay una palabra escrita y una palabra predestinada. Eso es la verdad. Le digo amén. Hay algo que me dice decirle amén a esa palabra. Amén. Entonces, ¿ves qué está haciendo? Estás viendo a Ruth y a Noemí. ¿Qué hizo Ruth cuando llegó allí? ¿Cuándo llegó Ruth a encontrarse con vos? ¿Cuándo fue? Tú lees la Biblia. Dice, fue en los días que empezó la cosecha. Cuando el grano ha llegado a ser grano otra vez. Ese fue el tiempo en que Noemí llegó. Disculpe, que Noemí y Ruth llegaron. ¿Cuándo llegaron? Cuando el grano que había sido sepultado ahora era grano otra vez. El grano había regresado a ser grano. ¿Están? No. En ese día llegó, espigó allí y vos dijo. Usted sabe que se encontró Noemí con el mayordomo de los segadores. Y cuando vos descendió en su caballo blanco y bajó de su caballo y todo el mundo estaba mirando, vos no fue a hablar con Ruth. ¿Vos fue a hablar con el hermano Eber o con el hermano Felipe? No. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el mayordomo jefe. Fue a buscar al mayordomo jefe. ¿Quién era? William Branham. Y le dijo, ¿quién es esta mujer? Dijo, esta es Ruth, la gentil, una joven virtuosa. Él tenía el reporte de Ruth. Dijo, deja caer, dale orden a los segadores que dejen caerle manojos. Vayan caminando y suelten. Primer sello. Suelten el segundo sello. También suelten el tercer sello. Y también del cuarto sello. Suéltale un poco del quinto sello. Déjale otro poco del quinto sello. Y ella se iba con todas esas cosas a su casa. ¿Dicen amén o no? Así fue. Ella se iba cargada y le preguntó a Noemí, ¿de dónde vienes, hija? Vengo de la casa de un hombre que se llama Boaz. Boaz, dijo, él es nuestro pariente redentor. Recién Ruth entendió que había un plan de redención. Recién lo entendió. Y cuando fue para allá, y ahora Noemí le explica y le dice, ese es el hombre que se puede casar contigo. Tienes que hacer esto, hija mía. Fíjate en qué cuarto de hotel está. Estoy haciendo un drama para que usted se dé cuenta de lo que le estaba pidiendo. Pídele la llave al hombre de la oficina de recepción. Entra, abre y métete a la cama de ese hombre. ¿Qué le estaba pidiendo? Era una barbaridad. ¿Cómo me estás pidiendo eso? Pero esa era parte del plan de redención. Ella creyó esas instrucciones y fue y se acostó en la cama de ese hombre. ¿Dónde fue? Dice que era en la era. La era es cuando el tiempo de cosecha acabó. Cuando está haciendo una separación de la paja y el grano. Esa es la era. Fue y se acostó a los pies. ¿Se recuerdan? No. Ese es el tiempo en que vos se despertó a medianoche. ¿Quién eres? Dijo, extiende tu manto sobre mí. Hazte una conmigo. Y le dice, yo haré contigo, yo me casaré contigo. No te preocupes, yo me encargaré. ¿Qué era? Un matrimonio. ¿Cuándo? Al final de la cosecha. Sigue leyendo y dice que después él fue, hizo una declaración pública. Dijo, hoy yo redimo a Noemí y redimo a Ruth para que sea mi esposa. ¿Cuándo fue? Al final de la cosecha. ¿Dónde estamos nosotros? Al final de la cosecha. Esto no es el principio de la cosecha. Estos son los últimos granos siendo madurados, separándose de la paja. Este es el matrimonio. Entonces, ¿estamos en el tiempo de matrimonio? No, me parece que sí, me parece que no. Tantas identificaciones. Este es el tiempo del matrimonio. Este es el tiempo que nos hemos hecho uno con Él. Entonces vino el profeta y predicó un mensaje que se llama la unión invisible del novio celestial y la novia terrenal. Lo predicó. ¿Por qué? Porque es una unión invisible. La pirámide, 7 gradas, las últimas piedras en la edad de la Odisea, la séptima edad, recibiendo la piedra de corona. No la veo, no la puedes ver. ¿Por qué no la puedes ver? Porque es el novio invisible que se ha hecho uno con la novia terrenal, que sí es visible.
Cuando Jesucristo dijo, cuando tú me ves a mí, ves al Padre, dijo. Esa es la clase de unidad. Y el hermano Brandon dijo, cuando usted me ve a mí, ve a mi esposa. Dijo, no, no veo a su esposa. Porque la unidad de Cristo con Dios es diferente a la unidad de nuestro matrimonio natural. Pero la unidad del matrimonio de Cristo con su iglesia es la misma unidad que había entre el Padre y el Hijo. Por eso nosotros podemos decir, cuando me ves a mí, ves a Cristo. Es la unión del novio celestial con la novia eterna, la unión invisible. ¿Cómo se llama eso? Matrimonio. Déjeme tomar una cita. ¿Están no? ¿Estamos no? ¿Estás casado o no estás casado? Usted tiene que estar seguro. Yo quiero estar seguro, quiero tener fe. Una esposa, ustedes que son casados, ¿no tienen problemas con su esposa? Bastantes, ¿no? Estamos casados. Pero alguna vez, recuerde, porque nosotros tenemos una luz diferente. Cuando nos casamos para toda la vida. Nos casamos para la eternidad. No hay nada que nos pueda separar. Entonces pasamos problemas. Me planchó la camisa que no quería. Yo me quiero poner esta corbata y me dice, no, ponte la otra. Y tenemos algunas discusiones un poquito más graves también, ¿verdad? Pero nunca estamos pensando en divorciarnos. Si a alguien alguna vez se le cruza el pensamiento de divorciarse, eso no viene de Dios. ¿Por qué? ¿Has pensado alguna vez en apartarte de Jesucristo? ¿Piensas que te conviene separarte de Jesucristo? Después de la salvación, lo más grande es la esposa que te dio. Así como no puedes pensar en separarte de Dios y vivir bien, igual no puedes pensar en separarte de tu esposa y vivir bien. ¿Sabe? Mire, hermana, yo sé que a veces el mensaje es tan duro que las hermanas se sienten golpeadas. Pero hermana, escúchame. Lo más grande que existe para un hombre es Jesús. Es lo más grande. No existe una cosa más grande, un ser más grande que Jesús. Y después de Jesús, lo más grande, casi como Jesús, eres tú, la esposa de alguien. ¿Escuchas? Te falta un poquitito para ser como Jesús. Eres un poquitito menos importante que Jesús. Eso es lo que tú eres. No eres una mujer, no es cualquier cosa. Cuando Dios quiso hablar de una mujer, Él dijo, es casi como la salvación. Eso es el matrimonio. Amén. Gloria al Señor. Entonces estoy tratando de encontrar esta cita, a ver si ustedes me dejan. Párrafo 222. Bien, Felipe me dijo que estoy en mi casa, así que no sé, pues hermanos. Párrafo 222. Dice el hermano Brana, dice, bueno, usted se separó de su primera unión, dice. Mire, escuche, se separó de su primera unión. Eso es matrimonio, porque está hablando de matrimonio. Y dice, se separó por muerte espiritual. Usted ha nacido de nuevo o se ha vuelto a casar. Así que nuevo nacimiento, escúcheme, nuevo nacimiento y matrimonio son la misma cosa. Estoy leyendo literal, ni siquiera estoy interpretando. El profeta dice, ahora usted ha nacido de nuevo o se ha vuelto a casar. Es la misma cosa. Cuando usted nace de nuevo, usted se ha vuelto a casar. ¿Con quién se casó ahora? Con el verdadero marido, Jesucristo. Dice, con su nueva unión espiritual, no con su vida natural de las cosas del mundo, sino con la vida eterna. Ese germen que estaba en usted en el principio lo encontró. Ahora, voy a saltearme ya. Párrafo 224 dice, ahora su nombre está en el libro nuevo, no en el libro de la vida, sino en el libro de la vida del Cordero. Aquello que el Cordero redimió, no el libro viejo de la unión suya en lo natural, no el matrimonio antiguo. Dice, sino que usted está en el nuevo, es novia, aleluya. La vida nueva suya está en el libro de la vida del Cordero. Su acta de matrimonio, aleluya, donde su verdadero germen eterno desde el principio se ancla. Ahora usted no solo ha sido perdonado, sino que ha sido justificado. Dice que usted tiene ahora su acta de matrimonio. ¿Sí? No solamente me casé, hermano, no, tú tienes un acta de matrimonio. Y en el acta de matrimonio figura señora fulana de tal. Recibes un nombre con el acta de matrimonio.
el certificado de matrimonio. Quiere decir que tú tienes que tener el certificado de matrimonio sabiendo cuál es tu nombre de esposa. ¿Quién eres? Soy Jesucristo. O soy el tabernáculo del Señor Jesucristo. O soy el tabernáculo Zoe. O soy el tabernáculo de la voz del profeta. No, soy la señora Jesucristo. ¿Quién me reveló eso? ¿Quién me revela eso? Los 7 truenos me revelan eso. ¿Están? No. Les acabo de leer estas cosas. Si yo leyera por aquí todavía un poquito más, dice que además de eso tenemos el anillo de matrimonio. Dice, y el anillo de matrimonio, no sé dónde está por aquí. Lo tengo marcado, pero no sé si lo voy a ubicar. Pero dice que el anillo de matrimonio es la gracia que nos ha sido predestinada. Fuimos predestinados para ser la esposa del Cordero. Así que aquí tengo esto. ¿Y por qué te has casado? Porque soy predestinado para esto. Una super iglesia, una super raza, una iglesia que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante por la cual avergonzarse. ¿No te avergüenzas? No, ¿por qué? Porque Él me dio un vestido nuevo. ¿Y tu vida antigua? No tengo vida antigua. Todo fue lanzado en el mar del olvido. ¡Gloria al Señor! Pueda que tú no veas mi vestido porque es invisible, pero el vestido que tengo que es invisible dice que es lino blanco, fino, resplandeciente, y son las acciones justas. O sea, cuando Él me mira, dice, cuando miras a una, dice, ¿quién como ella? Es justa. Está vestida de mi justicia. Es digna. El profeta predicó un mensaje. ¿Es tu vida digna? Cuando yo oí ese mensaje, el título, no lo leí. Cuando leí, ¿es tu vida digna? Dije, no, mi vida no es digna. Qué terrible será ese mensaje. Y el hermano Branham dice que la vida digna viene por recibir la palabra. Eso es lo que te hace digno. Así que ¿es tu vida digna del evangelio? Seguro que sí, porque recibiste la palabra que Dios envió para ti. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver si entramos en una partecita más. No sé a qué hora me dieron, hermano. Así que como no sé a qué hora me dieron, no sé a qué hora acabo. Vamos a entrar un poquitito más. ¿Está bien? No sé si me pueden aguantar un poquitito más. Yo dije que quería tratar de mostrar la diferencia entre casamiento y cena. Y también cómo es que hay un tiempo en donde la cena y el matrimonio son lo mismo. Hay un tiempo donde la cena y el matrimonio son lo mismo, pero hay un tiempo donde cena y matrimonio son dos cosas diferentes. Ahora, entonces yo puedo decir, diciendo todas estas cosas, tengo la certeza, la convicción que yo estoy casado con el Señor. Tengo la convicción que aquí en la tierra está la esposa del Cordero. No solo la novia, la esposa del Cordero. Sí, nos podemos llamar la novia, todo lo que sea, pero somos la esposa del Cordero. El matrimonio se lleva a cabo aquí. ¿Por qué? Porque es en la séptima edad, es antes de los 144,000, antes de la gran tribulación, en el tiempo de depresión, antes del terremoto de resurrección. ¿No está todo eso aquí? Así que aquí yo estoy casado. La Biblia me dice que yo estoy casado aquí. Si yo soy predestinado, ya estoy casado con Él. Ahora, puede ser que a algunos todavía nos falta, porque todavía no cambiamos, todavía no nos damos cuenta que nuestro nombre está en el libro de la vida del Cordero. Pensamos que estamos en el libro de la vida. Pero tiene que llegar el momento en que recibimos la revelación que nuestro nombre está en la sección del libro de la vida del Cordero. Tiene que llegar esa revelación. ¿Te vas en el rapto? No sé, hermano, si Dios quiere. Tienes que saber que te vas. Gloria al Señor. Ahora, miren. Cuando hablamos de matrimonio, vamos un poquitito aquí, entremos a otra porcioncita, así es que ustedes me pueden aguantar unos 5 minutos. Quiero ir ahora, voy a tomar esta porción de aquí. Mire, tomé Apocalipsis 19, y Apocalipsis 19 en orden cronológico es después de Apocalipsis 17 y después de Apocalipsis 18. ¿Están? No, si lo vemos cronológicamente, ¿qué es Apocalipsis 17 y 18? Es la aparición de la Iglesia Católica, la gran ramera, la destrucción de la gran ramera, la tercera guerra mundial, todas esas cosas son aquí. Y entonces aparece Apocalipsis 19, dice, aquí aparece la novia. ¿Cuándo aparece la novia? ¿Cuándo es que desciende la novia? ¿O cuándo es que viene la novia? ¿Cuándo es que se casa la novia? ¿Se casa después de la tercera guerra mundial? ¿Después del tercer ahí? Así que esto no es cronológico.
Apocalipsis 19 no está exactamente en un orden cronológico. Hay una parte que sí y hay una parte que no. Porque la tercera guerra mundial es cuando Jesucristo viene con una espada para herir las naciones. Eso está en Apocalipsis 19. Pero también en Apocalipsis 19 dice que han llegado las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero son antes, ¿están? No. Y las cenas de las bodas del Cordero son antes de la tercera guerra mundial. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Después del rapto. ¿Están? No. Bien, tengo que decir alguna cosita nada más. Pero no quiero poner muchos datos porque vaya a ser que tengamos que pensar demasiadas cosas. Así que voy a salirme de ahí. Entonces, solamente era para decir de que esto no es exactamente un orden cronológico. Una parte sí, una parte no. Entonces, ahora sí, voy a ir a Mateo, capítulo 22. Eso es para no ir a Efesios, capítulo 5. Pero vamos a Mateo, capítulo 22. Me avisan, tocan la campana, por favor, ¿ya? Por eso estamos conversando, ¿no? Yo no estoy predicando y la conversación se hace larga cuando uno conversa. Capítulo 22 del libro de Mateo. Y cuando, usted sabe, no estoy tomando esto solamente, pudiéramos tomar cualquier cita, pero Mateo 22 es una escritura que el hermano Branham tomó. En el mensaje, la cena de las bodas, del año 56, el hermano Branham tomó Mateo 22. Entonces, si hay tiempo, voy a tomar algunas citas de aquí. Entonces, cuando toma Mateo 22, dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Ve? Fiesta de bodas a su hijo. ¿Está? Así que no se puede hacer fiesta de bodas sin matrimonio. Cuando nosotros hablamos de fiesta de bodas es lo que llamamos recepción, el banquete. ¿Están? Eso es diferente de matrimonio, porque el banquete viene después de la ceremonia. Pero no se puede hacer banquete sin matrimonio. Así que aquí está hablando de un banquete porque hay un matrimonio. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: id, decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Están? No. Dice: al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Sería bueno si no tuviera que citar, pero ya que estamos aquí vamos a citar. Cosas que han de ser, mensaje, cosas que han de ser. El hermano Branham dice, no sé qué párrafo usted lo tenga, pero voy a tomar esta cita, usted lo puede ubicar, no sé qué párrafo es. Dice, en Mateo, tengo una escritura aquí, observando las escrituras, Mateo 22, del 1 al 14, lo que acabamos de leer. Dice: no tengo tiempo para leerlo porque se está haciendo demasiado tarde. He hablado muy largo a ustedes, pero recuerde, el rey envió e hizo una cena. Él mató a todos sus bueyes y preparó las grosuras y toda cosa, y tuvo una gran cena preparada, y envió fuera e invitó a muchos para venir. Y uno dijo: bien, tú sabes, después de todo yo pertenezco a esto, yo tengo que ir a mi hacienda. Y uno hizo muchas cosas. Y él envió de nuevo y ellos lo maltrataron, y finalmente esa fue la generación judía. Esa fue la generación judía de Jesús, de quien estaba hablando. Así que el hermano Branham, ahora hay que ser un poquito minucioso aquí. Hay que ser un poquito minucioso, porque cuando el hermano Branham cita, dice que esto es Mateo 22. Dice que un rey hizo una cena de bodas. Y dice aquí, dice que algunos dijeron, esa fue la generación judía de que Jesús está hablando. Ellos le dijeron que tenían algo que hacer. Entonces, finalmente, envió de nuevo y dijo: ve y oblígales, ve a las calles y caminos y a todas partes y oblígalos a venir. Y después de eso, él determinó que su casa fuera llena. La cena de bodas iba a estar lista. Ahora, si leemos solamente así y decimos que esto está en Mateo 22, no está en Mateo 22. ¿Están siguiéndome, no? Por eso usted tiene que estar despierto cuando hablo. Eso no está en Mateo 22. Hay una parte, la cena de bodas, que sí está en Mateo 22.
Pero esta parte que hizo, él dijo, vaya para allá, y dijo, ve y oblígales. En otra palabra dice, ve y fuérzalos a entrar. Eso no está en Mateo 22. Pero el profeta está juntando dos escrituras porque hablan del mismo tema. Él está juntando Lucas capítulo 14 con Mateo capítulo 22, diciendo que las dos cosas son lo mismo. ¿Están aquí todavía? Él está diciendo eso. La otra cosa, el hermano Branham dice, esto se está refiriendo a la generación de los días de Jesús. ¿Por qué? Porque en los días de Jesús, la invitación a las bodas fue hecha desde el libro de Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Todo eso fue la invitación para venir a las bodas. Aunque nosotros sabemos que la esposa iba a ser gentil. ¿Por qué lo sabemos? Por los tipos. Pero él no podía tomar la esposa gentil sin darle una oportunidad a los judíos. Él le dio la oportunidad a los judíos para que ellos vinieran a la cena de bodas, para que ellos fueran la esposa de Jehová. Pero ellos fueron infieles a Jehová. Ellos despreciaron ser novia, despreciaron la invitación a bodas. ¿Están? No. Ellos lo hicieron. Ahora escúcheme bien. Desde la eternidad. Usted tiene que considerar en esto para que vea la seriedad de la invitación. Desde la eternidad Dios pensó en el matrimonio. Y cuando colocó a Adán y a Eva, él seguía pensando en el matrimonio. Y cuando habló con los judíos por 4000 años, él les estaba hablando de matrimonio. Y durante 4000 años los judíos rechazaron ser la esposa de Jehová. Él les envió un profeta, lo persiguieron. Envió otro profeta, lo aserraron. Envió otro profeta, le mataron a piedras. Envió otro profeta. A cada profeta que les llevó la invitación, vengan a ser la esposa de Jehová, vengan a la cena de las bodas. A cada uno de ellos lo afrentaron y mataron. El último que llegó con la invitación de cena de bodas y de matrimonio fue Juan el Bautista. El último. Fue el último que trajo la invitación para la edad judía. ¿Y qué hicieron con Juan el Bautista? Lo mataron. Por eso el profeta dice, esto era la dispensación judía, eran los judíos del tiempo de Jesús despreciando la invitación. ¿Qué hizo el rey con el desprecio? ¿Qué hizo el rey con este desprecio? Me han despreciado por 4000 años. Yo preparé mis animales, engordé mis animales, preparé la mesa, hice una recepción. 4000 años, 6000 años preparada. Desde la eternidad pensé en esto. Y ustedes se ríen de mí. Ustedes me dicen que no pueden venir porque se han casado, porque han comprado unos bueyes, porque han comprado una tierra. No pueden venir por eso. Les he esperado por 4000 años. Y dice, el rey se llenó de ira. Ese era Jehová. Se llenó de ira y dijo, estos no gustarán mi cena. Estos serán muertos. Ahora es una cosa grave que después de ser invitado, Dios diga, te voy a matar porque no vengas. ¿Por qué? Porque la gracia se acabó y se estableció juicio. Y digo, no solo eso, sino que no solamente los mataré, sino que quemaré su ciudad. Eso era una profecía. Eso fue una profecía porque del año 30, aquí no lo habían matado todavía a Jesucristo. Pero cuando él fue muerto en el año 30, antes de eso, en Mateo 24, él dijo, los discípulos dijeron, ¿están todavía acá? No se canse, ya no se canse. Los discípulos dijeron, ¿ves este templo maravilloso que ha hecho Herodes? Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedras de esto. 70 años después vino el general Tito. ¿Y qué hizo el general Tito? Lo que había dicho. Lo que había dicho en la parábola, matará a estos homicidas y quemará su ciudad. Usted lea lo que dice Josefo. La ciudad fue rodeada, murieron de hambre, las mamás empezaron a comer a los hijos. Y cuando empezó a haber muerte y pestilencia, cuando ellos no tenían fuerzas para defender, entonces el general Tito entró, rompió los muros, quemó la ciudad, destruyó el templo, le prendió fuego a la ciudad. ¿Por qué? Porque era la profecía de la parábola de Mateo 22. Mateo 22 no solo era una parábola, era una profecía. ¿Para quién? Para la gente que despreció la invitación a la cena de las bodas. La gente que no quiso ser la esposa de Jehová. ¿Están? Esa es la edad judía. Pero después de ese versículo, vamos a leerlo ya. ¿Están todavía? Disculpará, hermano Felipe. Entonces, verso 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos
destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Si las ramas del olivo verdadero fueron desgajadas porque ellos fueron incrédulos, y contra naturaleza Dios injertó las ramas del olivo silvestre en la oliva verdadera, y dijo: no te ensoberbezcas, porque a ellos le ha sucedido endurecimiento en parte, pero cuando llegue el tiempo, Él, si tú eres infiel, dijo, te desgajará y volverá a injertar las ramas verdaderas. ¿Están? No. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cómo es que Dios desgaja las ramas de la oliva verdadera para injertar las ramas de la oliva silvestre? El tiempo de los gentiles. Mira lo que hace aquí. Dice, entonces, verso 8, dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Cambió de pensamiento. Ya no va a haber matrimonio, ya no va a haber bodas. ¿Cambió? No, porque es el propósito eterno. La esposa no iba a ser judía, la esposa iba a ser gentil. Él sería injusto en casarse con la gentil si la judía no lo desprecia. Él hubiera sido injusto casándose con Esther si Basti no lo hubiera rechazado. Por eso es que primero el profeta predicó casamiento y divorcio, y luego predicó escogiendo una novia. Porque él solamente podía escoger una novia después de divorciar a Basti. Vean el orden en el que el profeta predicó. Vea qué es primero, casamiento y divorcio, escogiendo una novia. Usted se va a dar cuenta, casamiento y divorcio es primero, escogiendo una novia es después. ¿Están? No. ¿No? ¿Se da cuenta la precisión del Espíritu Santo? Entonces, en el verso 8, entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Eran dignos los judíos para ser la esposa? No. ¿Eran dignos los judíos para ser la esposa, para venir a la cena de las bodas? No. Entonces, ¿a quién va a buscar? A gente digna. Aquí entonces, vamos a buscar gente digna después de la crucifixión. Dice: id pues por la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. O sea que los malos son dignos y los buenos también son dignos. Así que la dignidad no descansaba en que tú eras malo o bueno. La dignidad reposaba en que Él te estaba invitando. No, es que, gloria al Señor. ¿Están? No. Cuando él fue a casarse, ¿se recuerdan del hijo del hacendado? Cuando estaba buscando una esposa y no quería una mujer de la ciudad, él quería una mujer que tuviera carácter. Fue al campo, ¿se recuerdan? Y encontró las mismas mujeres de la ciudad, las encontró en el campo. ¿Por qué? Porque era una perversión generalizada, una invasión en todo el mundo. Pero en medio de ese Edén de Satanás había una huérfana, una prima desamparada, vistiendo harapos. ¿Se recuerda? Y el profeta en un mensaje dice: él había enviado un hombre que vigilara, que le daba los reportes. Hay una mujer buena ahí, es la huérfana. Las primas la tienen maltratada, se encarga de lavar los platos, barre. Ella es la mujer, nadie la ve, pero ahí está ella. Cuando él vino, vio a todas esas en minifalda, con escote, con maquillaje, a la moda. Dijo: estas no son. Y él salió a propósito y encontró a la muchacha lavando los trastes, botando el agua que había lavado los platos. Y cuando él se acercó, esa muchacha, ¿sabe qué? Ya estaba enamorada de él. ¿Me escuchan? No. Ella ya estaba enamorada, así como Rebeca ya estaba enamorada de Isaac antes de que lo viera. ¿Cómo se enamoró? Porque Eliezer le dijo: mi Señor es así, y ha abierto este sello y este sello. Ya está. El corazón de Rebeca, cada vez que Eliezer hablaba, igual que tú, ¿qué es lo que hace que tu corazón se sienta así? Igual que nosotros. Ustedes, los que están casados, saben de que estoy hablando la verdad. Cuando tú la veías a ella y te hacías el desentendido, ¿no? Pero el corazón ya se te había agitado. Y ustedes, las que están casadas, saben que es exactamente lo mismo. Cuando le decía: hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Se le desbordaba el sentimiento.
Igual esta muchacha cuando vino, usted sabe, era una noticia, va a venir el heredero, el patrón va a venir. ¿Piensas que esa muchacha no lo sabía? Ella también lo sabía. Posiblemente que mostraron la fotografía en el periódico, va a venir. Y cuando ella lo miró, el corazón de ella se agitó. Dijo, pero ¿quién soy yo? No merezco, no califico. Ella, y las miró a las otras, ellas son dignas, pero yo no. Él ni siquiera se va a fijar en mí. Él no sabe, él ni siquiera sabe que existo. Él ya sabía que ella existía. Cuando salió a botar el agua, allí estaba él esperándola. Cuando se encaminó, cuando ella lo vio a él caminando, dirigiéndose hacia ella. ¡Uy! Haga el cuadro, ¿cómo se sentía ella? Se derretía, no sabía qué hacerse. Y le dijo, ¿sabes para qué yo vine? Vine a buscar una esposa. No encontré una esposa ya. Y de tus primas, ninguna de ellas califica para ser mi esposa. Mirándola a los ojos, ¿eh? Dijo, ¿te quisieras casar conmigo? Mírala a ella con el hebrillo, con el lavatorio, tapándose la blusa con puro hueco, manchada de grasa, tapándose la falda, escondiendo los pies porque no tiene zapatos, no tiene nada. Es una huérfana, una menesterosa, la peor de las miserias. Pero el hijo del hacendado, el heredero de todo, dijo, yo vine a casarme contigo. Dijo, ¿quisieras casarte conmigo? Sinceridad. Sinceridad fluían de esas palabras. Lo que ella escuchaba era sinceridad. Ella sabía que no era digna, pero esas palabras eran sinceras. Ella dijo, yo no merezco, yo no calificaría. Dijo, no importa, yo quiero casarme contigo. Di si quieres casarte conmigo. Ella dijo, sí. Ella llegó a ser la mujer digna. ¡Aleluya! Ahora, no es tu historia. No es mi historia. No eras tú quien te estaba tapando, pero yo hice esto, hice aquello y lo otro y lo otro y lo otro. Dijo, yo te elijo a ti, yo me quiero casar contigo. Gloria al Señor. Eso es ser digno. La escogencia de Él te hizo digno. La escogencia de Él nos ha hecho una iglesia digna. La escogencia de Él nos ha hecho una super raza, una super iglesia. No hay cosa de que avergonzarse. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando venimos aquí, entonces malos y buenos, dignos. Tal vez tú puedas decir, bueno, yo soy de los buenos que han sido hechos dignos. Está bien, yo no voy a juzgar eso. Pero yo soy de los malos. Y a pesar que soy de los malos, Él me dijo, ven. Los otros no eran dignos, pero tú eres digno. Gloria al Señor. ¿Cómo se llama eso? Gracia, pues. Gracia inmerecida, el anillo de bodas. Entonces, ¿dónde están aquí tus obras? Hermano, ¿piensas que yo pudiera llegar aquí pensando, yo soy el más grande predicador de Sudamérica? ¿Piensas que yo pudiera llegar así? ¿Piensas que Felipe pudiera decir, somos el tabernáculo más importante del mundo? No hay un tabernáculo más grande que el nuestro. ¿Pudiera él decir eso? Ninguno de nosotros puede decir eso, hermano. Oh, esta hermana fulana de tal, que así, que así. ¿Quién eres tú para juzgar? No, este hermano que ha caído tantas veces, que ha hecho esto y aquello. ¿Y quién eres tú? ¿No estábamos en el mismo lodazal? Estábamos en la misma condición y Dios nos llamó. Ahora tengo que llegar a eso si el Señor me ayuda. Si el Señor me ayuda. Estamos aquí entonces, ve. Verso malos y buenos. Verso 10. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, etcétera, 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 etcétera. Pero yo quiero ir ahora a la otra parte que el profeta tomó, que es Lucas capítulo 14. Vamos a ir a Lucas 14, ¿les parece? Gloria al Señor.
Es agua para una hora más, ¿está bien o no? Lucas 14. Usted aguante nomás, ¿ya? No, yo tengo que cerrar por aquí, pero tengo que buscar un lugar por donde salir. Lucas 14. Hermano, no existe más grande privilegio que ser la esposa del Cordero. Escúcheme, hermano. Dios a nadie le susurró estas cosas. A nadie se las quiso explicar así. Solo a nosotros. Somos parte de ese pueblo que Dios ha escogido. Sí. Ahora ve aquí. Lucas capítulo 14. Verso 15. Usted va y encuentra esto en el mensaje, es tu vida digna del Evangelio. Usted lo va a encontrar allí. Dice, y oyendo esto, uno de los que estaban convidados, verso 15, uno de los que estaban convidados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esa es la cena de las bodas. Ese hombre no sabía de lo que estaba hablando. Pero el que coma pan en el reino de los cielos, Jesucristo dijo, no volveré a comer este pan y a tomar este vino, sino hasta que sea ya en el reino de mi Padre. Entonces, verso 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una cena de bodas y convidó a muchos. Si usted quiere cerciorarse de esto, vaya ahí escogiendo, es tu vida digna del Evangelio. El hermano Branham va a juntar las dos escrituras. Así como yo le he leído cosas que han de ser, el profeta está juntando las dos escrituras. Nunca cambió de pensamiento, siempre juntó las dos escrituras. Dice, un hombre hizo una cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. ¿Están? No. ¿Así dice no? No, no dice así. Yo lo hago porque quiero que usted me siga. Cuando usted lee Mateo 22, dice, y enviando a sus siervos. Eso es plural. ¿Están? Enviando a sus siervos. ¿Con qué los envió a los siervos? Con la invitación a la cena de bodas. Pero cuando tú llegas a Lucas capítulo 14, dice el verso 16 o verso 17, dice, y a la hora de la cena envió a su siervo. Después de la crucifixión, él tenía siervos, pero a la hora de la cena, él tenía un siervo. Por 2000 años de cristianismo, la plenitud de los gentiles, él tenía siervos. ¿Cuántos siervos tuvo? ¿Cuántos siervos mayores tuvo? 7 siervos mayores. Pablo, un siervo mayor. Timoteo, Tito, siervos menores con ese siervo. Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Y a la hora de la cena, ¿a qué hora fue el matrimonio? A la hora de la cosecha, al caer la tarde, antes de la gran tribulación. ¿A qué hora? A la hora de la cena, pues. ¿A la hora del desayuno? No. ¿A la hora del almuerzo? No. A la hora de la cena, a la última hora. Para la última hora él no tenía siervos. Para la última hora él tenía un gran siervo. Así que está cambiando de 2000 años, está cambiando a la última edad, 1906 hasta el tiempo del rapto. Es el tiempo de la cena. Y está enviando a su último siervo, no tiene más siervos. Está enviando a su último gran siervo, al mayordomo. ¿Cuándo salió ese mayordomo? 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta qué año? 1965, cuando salió de aquí. Ese fue el tiempo en que apareció el siervo. ¿Cuándo fue que trajo la invitación a la cena de las bodas? 1963. ¿Me están siguiendo aquí todavía? 1963 salió la invitación. Tu nombre fue pronunciado. Ve y tráeme a Felipe. Ve y tráeme a Luis Carlos. Ve y tráeme a Francisco. Ve y tráeme a Ángel Cantos. Salió la invitación. ¿Están? No. Y llegamos por la invitación. ¿Están? Y todavía la invitación está saliendo a través de los siervos menores. ¿Quiénes son los siervos menores? Nosotros los pastores. ¿A quién estamos? ¿Qué estamos haciendo? Todavía invitando. Es la hora de las cenas. Venga a las cenas. ¿Me está siguiendo aquí? No.
Este siervo no es Eber Montalbán, ni Felipe Chiriboga, ni Ángel Cantos, ni Francisco Jiménez, no. Este ángel, ¿sabe que hay muchos que han querido ser este ángel? Ya se murieron y nunca probaron nada. Este es el hermano Branham, el ministerio del hermano Branham. Usted dice no, déjeme probárselo. Verso 18. Salió la invitación, la última invitación. Los sellos fueron abiertos, los truenos rugieron, nuestros nombres fueron pronunciados. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla y te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Todos estos hombres sabían que el rey los tenía en alta estima. Todos. Oh, el rey me ha invitado a su cena. Qué bueno. Pero el rey es tan bueno. Dile, yo sé que él va a comprender. Dile por favor que he comprado 5 yuntas de bueyes. Dile que me casé, que no puedo ir, que me disculpe, que para la próxima. ¿Sabes que él se demoró 6,000 años preparando esta invitación? ¿Sabes que esta invitación la tuvo desde que antes que hubiera sol? Millones y millones de años atrás, Él pensó en ti. Millones y millones de años antes de que hubiera tierra, Él escribió un nombre con las invitaciones. Él pensó en el matrimonio. Y ahora que llegó la hora de la cena, ahora que Él dijo, bueno, no le creyeron a Pablo, no le han creído a Ireneo, bueno, tampoco no han aceptado a Lutero, tampoco a Wesley, pero yo tengo un hombre, es el hombre más fiel. Es imposible que rechacen la invitación de este hombre. Les voy a enviar al hombre más poderoso que tengo, de tal manera que cuando ellos vean a ese hombre van a decir, gracias por la invitación, yo iré. Pero cuando apareció ese hombre, empezaron a excusarse. Era el hombre más grande que el Señor tenía en el cielo, que había tenido en el cielo, y lo puso en la tierra. Y la gente no entendió la clase de invitación que Dios tenía. Y pensaron, no, Él es bueno. Él va a comprender que no puedo ir. Pensaron que más importantes eran sus 5 bueyes. Pensaron que más importante era la hacienda que había comprado. Pensaban que más importante era su matrimonio que las cenas de este matrimonio. Él va a entender. Él no podía entender. Porque Él nos dio una prueba. Dijo, a estos que los invité por 4,000 años y se excusaron y mataron al tercer Elías, a estos no los perdoné. Ustedes ya saben lo que pasó. Me llené de ira. Y ahora aquí aparecemos nosotros, la rama silvestre injertada, y pensamos que tenemos el derecho de decir, bueno, Él sí me va a excusar a mí. No, Él vuelve a decir lo mismo. ¿Qué haré con estos homicidas? Dice, los mataré y quemaré su ciudad. El mismo paralelo se vuelve a cumplir. El hermano Branham dice que nosotros, o no dice nosotros, pero dice, fueron sus excusas los que mataron la palabra. Eso cuando él dijo, no puedo ir porque me casé, eso es ser un homicida. Digo, no puedo ir porque compré una hacienda, homicida. No puedo ir porque he hecho un negocio, homicida. Las excusas, no soy digno. La excusa significa, no soy digno de ir. Te convierte en un homicida de la palabra, no le crees a la palabra. Y por ser un homicida de la palabra, Él dice, yo también los mataré y quemaré su ciudad. ¿Cuándo será que los mate? En la gran tribulación. ¿Cuándo será que queme su ciudad? En la tercera guerra mundial. Es una profecía. No va a suceder en nuestros días, pero ya fue profetizado. Esto es lo que va a pasar. Toda esta gente pasará en la gran tribulación. La bestia los va a matar. Y después de eso, los que sobrevivan irán a la tercera guerra mundial, donde Dios quemará esa ciudad. ¿Cuál su ciudad? Babilonia, la grande ramera, la jaula que ha llenado toda la tierra. La profecía. ¿Por qué sucederán eso? ¿Por qué? Escúcheme. ¿Por qué fue que Dios quemó Jerusalén y destruyó el templo? Porque desoyeron la invitación del tercer Elías. Desoyeron el mensaje del tercer Elías. ¿Por qué vendrá la gran tribulación y la tercera guerra mundial para quemar la tierra? Porque han desoído la invitación que Dios trajo a través del cuarto Elías. Despreciar la invitación, hermano, es la ofensa más grave que se puede hacer.
Cuando tú dices, no, es que yo, hermano, soy débil. Es que yo no puedo, hermano, todavía tengo tentaciones. Yo no puedo todavía servir. Tienes una excusa. No seas un asesino de la palabra. Él te está invitando. Él conoce tus debilidades. Cuando él le habló a la samaritana y le dijo, yo te voy a dar agua, trae a tu marido. Ella sabía que era indigna. Pero Dios siguió tratando con ella porque Dios sabía que era indigna en su carne. Pero él no le estaba hablando a la carne, él quería contactar al atributo. Por eso que Esther tenía que sobreponerse y decir, yo fui un día Hadasa, una menesterosa, una huérfana, una que no tenía nada, pero ahora soy Esther, la esposa del rey. ¿Me entiende, hermano? Entonces, cuando tú pones excusas, cuando nosotros ponemos excusas, no, es que, hermano, yo no puedo, es que tengo que hacer esto. Hermano, no estás entendiendo lo que está pasando. Dios ha esperado por nosotros millones de años. Esperó 4000 años de Antiguo Testamento para que aparecieras. Y después esperó 2000 años por esta edad. Y al fin aparece. Dios te dice, te he estado esperando. Dice, engordé mi becerro, engordé mis animales, tengo preparada la mesa. Y tú dices, dile que me disculpe. Dile, por favor, dile, excúsame. El Señor dice, esa es la más grande ofensa que me puedes hacer. No estás entendiendo cómo te estoy tratando. No te das cuenta de lo que yo he hecho por ti. No existen excusas, hermano. Dios dijo, yo estoy llamando malos y buenos. No es porque eres bueno, eres malo, pero yo te estoy invitando, yo estoy diciendo, tú eres digno. Ven, acepta mi invitación. ¿Están? Ahora yo voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí, no porque mi tema se haya acabado, pero voy a cerrar aquí. ¿Cómo fue que llegaron estos indignos? Vinieron los malos y los buenos. ¿A dónde vinieron? A la cena de bodas. Vinieron y llegaron a la puerta. Mi nombre fue pronunciado por los 7 truenos. Yo sé que los 7 sellos se han abierto. Sé que el 7º sello se ha abierto y mi nombre ha sido pronunciado. ¿Cuándo fue pronunciado? 1963 a 1965 un profeta abrió la palabra. Y los ministros han seguido predicando la misma cosa. Yo soy un invitado. Vienes ahí y te paras a la puerta. Con todos tus harapos. Con todos tus harapos vienes y te paras a la puerta. Sí, soy invitado. Sí. El profeta dice, tengo que revisar, tengo que leer algunas cosas, pero ya no las voy a leer. Dice, según la costumbre oriental, este hombre mostraba la invitación. El hombre chequeaba si su nombre estaba en la lista. Y decía, sí. Decía, venga por acá. Y ese hombre menesteroso venía y se paraba. Y el hombre venía y le colocaba un vestido, un manto blanco. Si era pobre y si era rico, el mismo vestido. Si era analfabeto, el mismo vestido. Si era un doctor en algo, el mismo vestido. No importaba quién era, todos tenían que recibir el mismo vestido. Cuando pasaban por esas puertas y entraban, se miraban, todos estaban iguales. Todos eran dignos, estaban vestidos, Apocalipsis 19, estaban vestidos con un vestido que eran las acciones justas de los santos, la obra de Jesucristo para redimirlos. ¿Están? No. Todos los invitados entraban a la cena de las bodas y todos sabían que eran dignos porque habían recibido el mismo vestido. Cuando vienes aquí, cuando venimos aquí, estamos cerrando, aquí cerramos. Entonces, el vestido que yo tengo es el mismo vestido que tú tienes. Ahora, pareciera como que estoy dejando una parte ya, porque no me alcanzó el tiempo. Estoy dejando una parte, eso es entrando a la cena de las bodas del Cordero. Y si usted lee lo que el profeta dice, la cena de las bodas del Cordero serán en el cielo, no aquí. Aquí es el matrimonio. Allá son las cenas de las bodas del Cordero. Pero aquí está diciendo que entraron a la cena de las bodas del Cordero. Entraron con un vestido blanco. Pero también hay unas cenas aquí. Apocalipsis 3. Yo toco la puerta y aquel que me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa cena es aquí. Esa cena es aquí. Es una cena de bodas también aquí.
Pero de la cena que estamos hablando es otra que está más allá. Pero aquí ya estamos cenando. Apocalipsis 10. Ve al ángel y dile que te dé el libro. Cómelo, será dulce en tu boca y amargará en tu vientre. Una cena aquí. Estamos alimentándonos de la palabra. Pero para alimentarnos de esa palabra tenemos que estar vestidos del vestido de bodas. Aquí ya tenemos que estar vestidos del vestido de bodas. Y el hermano Branham dice, ¿qué es el vestido de bodas? Dice, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me escucha, hermano? Es el vestido de bodas es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, todos nosotros tenemos que tener el vestido de bodas para ser uno de los convidados. Pero si lees, ya no lees ahora, voy a terminar con Lucas todavía, ¿ya está bien? Dice, ¿están? No. Lucas capítulo 14. Verso 21. Después que le hicieron, él salió a invitar y le hicieron las excusas, me acabo de casar, compré los bueyes, compré una hacienda. Y vino, dice, verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Verso 22. Y dijo el siervo, Señor, he hecho como mandaste. O sea, fue a las plazas, a los parques, trajo a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Y vino entonces y dijo, Señor, se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora, mire, tengo la cita aquí y se la voy a leer, ¿ya? ¿Es tu vida digna del Evangelio? Párrafo 42. Dice, ¿ahora notaron ustedes? Él está leyendo Lucas 14. Dice, ahora, ¿notaron ustedes? Fueron 3 jalones. Dice, el profeta dice, ¿se dieron cuenta? Fueron 3 jalones. Sí. Ve a invitar. Dije, no, me han dicho que se van a casar, que han comprado una hacienda, que han comprado bueyes. Entonces dijo, anda y trae a los cojos, los mancos, los ciegos. Fue y dijo, Señor, ya hice como dijiste. Todavía hay espacio. Segundo jalón. Dijo, ve, fuérzalos. Eso no es sanidad, eso no es discernimiento, es la apertura de la palabra. Por eso es que nosotros no estamos aquí por sanidad. No estamos aquí para ver discernimiento. Estamos aquí porque lo que nos ha atrapado es la palabra. Eso nos fuerza a entrar. Dice el profeta, dice, ve, son 3 jalones. ¿Quién tuvo esos 3 jalones? El siervo de la última hora, el hermano Branham. ¿Están? No. Dijo el siervo, hecho como mandaste, dijo el Señor, bueno, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos que fueron convidados gustará mi cena. Esos que rechazaron, no hay forma. Esos que dijeron que tienen una excusa, ellos no entrarán a la cena. Esos que hicieron excusa no van a recibir vestido de bodas. Esta parte. Ahora regresamos a Mateo 22. Estamos acabando ya. Aguárdeme, estamos acabando. Respire un poquito, estamos cerrando ya. Mateo 22. Verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí ya está Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham. Todos ya vinieron. Y ahora el salón está lleno de convidados. Verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Vino el rey. Vino para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que estaba vestido de bodas. Disculpen. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Dónde estaba ese hombre que no tenía el bautismo del Espíritu Santo? ¿En el cielo? Usted no puede colocar eso en el cielo, porque nadie puede irse en el rapto sin el bautismo del Espíritu Santo. Está hablando de la hora de la cena. O sea, que entró a donde estaban los convidados. ¿Dónde están los convidados? Aquí. Aquí están los convidados. ¿Quién entró? Eber Montalbán, Felipe Chiriboga. ¿Quién entró? Entró el rey. Y empezó a escudriñar, porque solo él sabe cuál es el vestido. Y empezó a pasearse. Todos, escúcheme,
Todos los convidados estaban conversando. Hermano, qué bueno esta invitación. Mira lo que hay en la mesa. Mira siete platos. Qué banquete. Nunca hemos visto tal banquete. Qué tal palabra. Mira estos vestidos. Y todos se miraban iguales. El hombre, este hombre raro, se veía igual. Cuando lo miraron los hermanos, decían, qué bueno que entraste. Nadie se daba cuenta que él no tenía el vestido de bodas. Pero cuando entró el rey lo escaneó. El rey lo escudriñó y le dijo, amigo. Fue directo. Lo miró a los ojos, dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener el bautismo del Espíritu Santo? Eso es para mostrar, hermano, que la fatua y la prudente están juntas. La fatua piensa, Mateo 25, la fatua piensa que va a entrar en la cena de bodas. La prudente piensa que va a entrar en la cena de bodas. El único que sabe quién tiene el Espíritu Santo y quién no es el rey. Pero entre nosotros, entre la estructura de la gente del mensaje, solo del mensaje, hermano, ningún otro más. Solo dentro de la gente del mensaje, solamente el rey sabe que hay gente que no tiene el bautismo del Espíritu Santo y que piensan que van a subir en el rapto. No entrarán. ¿Qué dice aquí? Entonces le dijo, ¿cómo entraste? Verso 12, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Qué había dicho antes? Cuando lo invitaron, él no enmudeció. Dijo, ¿sabes que me acabo de casar? Dile al rey que me excuse. Dile al rey que compré una finca. Mira todas las hectáreas que tengo. Dile al rey que tengo que inspeccionar. Él comprenderá. Amigo, te invitó. Dile al rey que compré 5 yuntas de bueyes. Tengo que probarlos. Yo sé que el rey va a entender. Él me comprenderá. Dile que me excuse. Dijo, ¿cómo entraste aquí, amigo? Átenlo y tírenlo afuera. Eso era la gran tribulación. No entró. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos? Cuán importante es saber en esta hora si tenemos o no el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo viene el bautismo del Espíritu Santo? Por recibir la palabra de la hora. Por saber que está aquí en tu alma. Por saber que tu líder, que tu esposo, que te has colocado el velo para aceptar que la palabra es tu único líder. No importa lo que diga el pastor o lo que dice la iglesia. Si eso que dice no está de acuerdo a la palabra, tú mantente con el velo. Entonces, ¿qué está haciendo el rey en esta hora? Después de que hemos hablado todo esto, no existe una mujer a quien Dios, no existe un ser a quien Dios haya elevado a una posición como la mujer. Por encima de la mujer, solo Jesucristo. Te invito a ti. Te digo, quiero que te pongas mi vestido. Quiero que vengas a mi boda. He preparado un lugar para ti. Y tú dices, no, es que yo tengo que hacer tal cosa. ¿Qué piensas que hará el Señor? No, es que yo no merezco recibir no merezco recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo tampoco lo merezco. Pero el Señor nos está hablando la palabra del Señor. Yo acepto eso, es para mí. Yo soy de los malos, pero quiero estar allí, Señor. Hay algo dentro de mí que clama para estar en ese lugar. No somos dignos. Es la elección del Señor. ¿Están mis hermanos? Hemos hablado un poquitito, no, hemos hablado harto del matrimonio. Y hemos probado que estamos casados. Y hemos hablado un poquitito de la cena de las bodas del Cordero. Si existe alguna oportunidad que el Señor nos da, hablaremos de la cena de las bodas del Cordero. Pero espero que hasta aquí usted se dio cuenta dónde estamos parados. Nosotros los pastores tenemos la obligación de predicarle a la iglesia para que sepa que está casada. Y si no estás casado, asegúrate de casarte. Esta es tu oportunidad. Escúchame, hermano, es la última invitación. No, es que después es tu última oportunidad. Dios no tiene otro para enviar. No habrá otro mensaje, no habrá otra edad. Esta es nuestra única oportunidad. Estos terremotos indican la resurrección va a suceder. Después de la resurrección, nadie será salvo. El Señor dice, apresúrate, tengo el vestido aquí para dártelo. Señor, yo no tengo, aquí está el vestido. En esta noche. Aquí está el Señor repartiendo sus vestidos. Examínate.
examinémonos y extendamos nuestra mano para la oferta del Señor. ¿Sabe lo que dijo el profeta? Él está más interesado de darnos el Espíritu Santo que nosotros en recibirlo. Él quiere darnos ahora eso. Quiere darnos esa seguridad. Vamos a ponernos en pie. Gloria al Señor. He tratado de hablar rápido, hermano. No he leído casi. Traje las citas aquí, no he leído porque si leemos nos quedamos hasta la medianoche por lo menos. Pero espero que lo que haya dicho, hermano, les haya estimulado. Espero que estas cosas aclaren nuestra manera de ver el mensaje. Que entendamos esto que se le ocurrió al hermano Felipe aquí. Hermano, esto que se le ocurrió al hermano Felipe, que pensamos, ¿no? Y que a la iglesia local se le ocurrió hacer esto improvisadamente. No es improvisadamente, es la urgencia de la hora. Dios quiere juntarnos a nosotros, hermano, para que entendamos esta invitación del Señor. ¿Cuántas personas, escúcheme, hermano, cuántas personas no quieren venir a estas reuniones? No es que es Felipe Chiriboga. ¿Es malo o bueno él? Pero no es esa invitación, es la palabra. ¿Cuántos nos hemos juntado aquí, hermano, sin querer? Sin querer. O sea, no calculamos esto. Hermano Ángel Cantos, hermano Camilo, hermano Juan. ¿Cuántos de nosotros calculamos esto? No somos nosotros. Hermano Israel, no hemos hecho esto nosotros. ¿Quién está haciendo estas cosas? ¿Cuál es el apresuramiento? ¿Quién es el que está apurado? Vaya, invítelos. No quieren, vaya, invítelos. No quieren, vaya, fuércelos a entrar. ¿Quién es el que está apurado? Yo, es el Señor. Él sabe que el tiempo se acaba. Él dice, si el tiempo no se acorta, no habrá gente salva. La hora es cortita, hermano. Y eso es lo que Dios está haciendo, hermano. Tenemos que entender la urgencia de esta hora. ¿Me entienden, mi hermano? No es un predicador tratando de convencerles de algo. Les he probado la hora en la que estamos viviendo. El hermano Branham sabía lo que estaba haciendo, pero se quedó fiel, firme en su punto. Y nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo. Nosotros los predicadores tenemos que tener la convicción. Nosotros los predicadores tenemos que tener la convicción que tenemos el anillo de bodas. Yo tengo que tener mi certificado de matrimonio. Yo estoy casado. Si yo no estoy casado, ¿cómo puedo hacer que mi casa esté casada? Si yo no tengo el anillo, ¿cómo puedo decirle a mi gente que tenga el anillo? Yo tengo que predicar matrimonio porque yo estoy casado. Yo tengo que predicar cena de bodas porque yo voy a la cena de bodas. De otra manera solo estoy fanfarroneando. Esa es la seriedad que tiene que haber en el ministerio y en cada creyente. Precioso Padre Celestial. Venga, hermano Felipe, yo no sé cómo es. Te damos las gracias en esta noche. Señor, traté de traer estas cosas bajo este orden, creyendo que tú me ayudas, Señor, para que estas cosas se hagan claras en el corazón nuestro, en el corazón de tus hijos. Yo sé que el hombre no puede hacer estas cosas. Yo sé que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero no lo puede hacer aparte de la instrumentalidad humana. Y me ofrecí a ti en esta tarde para la gloria de tu nombre y para el beneficio de todos nosotros, tu pueblo. Concede que estas cosas que he dicho, Señor, que tú me has permitido hablar, puedan ir directamente al alma de tus hijos. Y tú, Señor, puedas darle el sentido correcto, puedas tocar de la manera correcta el corazón de cada uno de tus hijos. Y aún en esta misma hora, Señor, tú puedas escudriñarnos, Señor, y ver, Señor, si estamos conduciéndonos como los invitados a la boda. Si es que en esta hora, Señor, estamos desprendiéndonos de las cosas que estorban para vestirnos de este manto de justicia tuyo, Señor. Si es que todavía, Señor, estamos aferrándonos
a nuestros gustos por las cosas del mundo, si todavía nos estamos aferrando a nuestros conceptos, a nuestros propios razonamientos, permite que podamos despojarnos de eso. Señor, también sé que tenemos complejos, sé que tenemos traumas y tenemos el complejo de que no merecemos, tenemos el complejo de inferioridad o el complejo de superioridad. Que nos podamos despojar de esas cosas en esta hora, que dejemos de pensar que somos el menos importante, el insignificante. Si yo falto, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Que nos quitemos ese complejo, o que nos quitemos el complejo de que somos la persona más importante, que si no estamos nosotros las cosas no van a funcionar. También es un complejo, son excusas para no venir, Señor. Que nos podamos despojar de estas excusas, Señor. Que podamos recibir el vestido que tú nos das, no porque lo merecemos, Señor, no porque hemos hecho méritos, ni por obras de justicia, porque no tenemos, pero que podamos aceptar estas cosas por gracia tuya, Señor. Inclinamos nuestros rostros porque reconocemos, Señor, que todos los que estamos aquí, absolutamente todos, hemos sido convidados a las bodas. ¿Cuántos responderán? Solo tú sabes, Señor. Pero no existe en esta tarde, en esta reunión, aquí o por internet, una sola persona a la que Dios no haya convidado a la cena de bodas. No existe una sola persona que pueda llegar a ese día y decir: yo no supe que había una invitación, yo no supe que había un siervo que tú mandaste con la invitación. No habrá ninguna persona que pueda excusarse, porque han vuelto a oír en estos días lo mismo que predicó un profeta. Te damos las gracias, Señor, por los corazones que en esta noche se han abierto a la verdad y han podido reconocer que no son nuestros méritos, que es la dignidad tuya para vestirnos. Te damos gracias por los corazones de muchos en esta noche que saben que están vestidos del vestido de bodas. Te damos gracias por los muchos que saben que tienen el certificado matrimonial. Te damos gracias por los muchos que pueden exhibir en sus manos el anillo matrimonial. Gracias, Padre Celestial. Y concede que mañana, por tu gracia, tu siervo que se pare aquí pueda traer la palabra, Señor, de tal manera que toque aún más profundamente nuestros corazones. Señor, porque oramos en el sublime y todopoderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo disfruté aquí, hermano. Se cansó mi voz, pero disfruté el tiempo. Espero que usted, que su alma también.